¿Qué pasó con Adela Noriega como una de las estrellas más brillantes de las telenovelas mexicanas? Desapareció sin dejar rastro. Esta pregunta ha consumido la mente de millones de fans en todo el mundo. Adela conquistó corazones con su talento único y su presencia magnética en pantalla, pero detrás de esas sonrisas y ese éxito imparable había una realidad oculta, una realidad llena de secretos, dolores y decisiones que cambiaron su vida para siempre. Hoy vas a descubrir la verdad que estuvo enterrada por años. Hablaremos de las relaciones que la marcaron profundamente, de los problemas que enfrentó en silencio y del instante exacto en que decidió alejarse para siempre del brillo de la fama. Esto no es solo otra historia de celebridad, es la historia de una mujer que tuvo que elegir entre el fulgor cegador de las cámaras y su paz interior, y su decisión te sorprenderá. Prepárate para conocer los secretos que nunca se contaron, la vida oculta de Adela Noriega. Nacida en la vibrante Ciudad de México un 24 de octubre de 1969, Adela Amalia Noriega Méndez creció en un hogar humilde lleno de cariño y valores, donde el amor era la base fundamental. De niña enfrentó tragedias profundas. La pérdida de su padre en plena adolescencia dejó una cicatriz imborrable, pero la fuerza de su madre, una mujer valiente y dedicada, sostuvo a la familia enseñándole la importancia de la perseverancia y el respeto. Adela era tímida, reservada, y aunque evitaba el centro de atención en su interior, ardía una pasión insaciable por las artes. Las historias que escuchaba en la radio y veía en la televisión alimentaban su imaginación y la impulsaban a soñar con ser parte de ese mundo mágico. A pesar de su naturaleza introvertida, observaba con atención, absorbía cada detalle y transformaba su curiosidad en un amor profundo por contar historias. Desde niña se destacó en el teatro escolar con su voz suave y expresiva, que conmovía a maestros y compañeros. Participaba también en talleres de dibujo y danza, actividades que fortalecían su creatividad y hacían crecer su fuego interno. A medida que crecía, su pasión por la actuación se hizo imparable. Imitaba a las actrices que veía en la televisión, practicando diálogos frente al espejo, con una seriedad que sorprendía a todos en casa. Aquel fuego interior la llevó a un destino inesperado. Un día paseando por un centro comercial, su mirada y su belleza natural llamaron la atención de un cazatalentos. Ese encuentro casual fue la puerta de entrada a un mundo desconocido y competitivo, donde la timidez infantil se transformó en los primeros pasos hacia la fama. Pero lo que vino después no fue fácil. Los desafíos eran grandes y la presión inmensa. La fama traía consigo un costo oculto que pocos conocen, luchas internas, secretos y decisiones que la llevaron a un punto de quiebre. La historia de Adela Noriega no es solo la de una estrella que brilla y desaparece, es la historia de una mujer que enfrentó sus demonios y eligió el silencio como refugio, porque a veces la paz interior vale más que la luz cegadora del éxito. Quédate conmigo hasta el final, para entender por qué esta figura emblemática de las telenovelas mexicanas prefirió alejarse y cómo ese acto cambió para siempre la percepción de millones sobre su vida y legado. Esta es la verdad no contada. Adela Noriega fue descubierta en un centro comercial de la Ciudad de México, un encuentro fortuito que cambió su destino para siempre. Su frescura y encanto natural atraparon la atención de un cazatalentos que le ofreció probar suerte en comerciales. Con el apoyo incondicional de su madre aceptó ese reto. Su debut fue tímido pero contundente en anuncios publicitarios, donde su sonrisa sincera conquistó las cámaras. Estos pequeños roles fueron la llave que abrió las puertas a audiciones mucho más exigentes en la televisión mexicana. Los comienzos no fueron fáciles, pues enfrentó múltiples rechazos en castings, donde los directores buscaban perfiles más extrovertidos y le decían que no era lo suficientemente expresiva. Eso minaba su confianza, pero lejos de ser una debilidad, su reserva era su fuerza real. Aprendió a persistir, a ir una y otra vez a pruebas, mientras equilibraba sus estudios. En la década de los 80,
La televisión mexicana vivía un auge sin precedentes. Las telenovelas ganaban terreno y producían contenido que cruzaba fronteras en un ambiente competitivo lleno de talentos emergentes. Cada no era una lección, y Adela se entregaba a mejorar su técnica, observando a actrices experimentadas, practicando frente al espejo y asistiendo a talleres donde absorbía todo sobre expresión corporal, dicción y actuación. Su dedicación era inquebrantable. Llegaba temprano a las audiciones preparada para cada rol, y poco a poco su esfuerzo rindió frutos. En 1984 consiguió su primer papel en la serie Principesa, un personaje pequeño que le permitió aprender el ritmo de las grabaciones y convivir con sus compañeros. El reconocimiento fue creciendo y productores comenzaron a notar esa mezcla irresistible de vulnerabilidad y fuerza que emanaba en pantalla. Su belleza etérea y su capacidad para emocionar sin exageraciones la hacían diferente. En 1985 participó en Juana Iris, donde interpretó a una joven ingenua, un papel que reflejaba su esencia. El público empezó a encariñarse con su frescura y las críticas positivas llegaron. Directores como Carla Estrada la elogiaron considerándola una promesa en ascenso. A medida que avanzaba su arte, se refinaba. Cada experiencia en el set era una lección. Aprendía a manejar luces, cámaras y diálogos bajo presión, y su amor por la actuación crecía impulsándola a soñar con roles protagónicos, pero el camino estaba lleno de obstáculos, la competencia feroz y la necesidad de balancear su vida personal. La ausencia de su padre aún dolía, y su madre era su principal apoyo, forjando a una mujer dedicada y resiliente. Su carrera despegaba, y el verdadero éxito estaba a la vuelta de la esquina. El proyecto icónico que la catapultó llegó en 1987 con la telenovela Quinceañera. Adela tenía 18 años y dio vida a Maricruz, una joven de clase media, enfrentando los retos de la adolescencia, el amor y las diferencias sociales. Esta producción de Carla Estrada y Televisa fue un fenómeno nacional que abordaba temas difíciles como el embarazo adolescente, las drogas y la presión social resonando en el público. Quinceañera ganó premios y convirtió a Adela en estrella. Su actuación natural y emotiva le otorgó el premio a Mejor Actriz Juvenil y la serie se exportó a varios países, consolidando su estatus. Después protagonizó Dulce Desafío, donde interpretó a Lucero Sandoval, una joven rebelde luchando por su independencia, en un internado con una química innegable con actores como Eduardo Yáñez. La serie fue un éxito y reforzó su imagen como actriz, capaz de manejar papeles dinámicos y complejos. Años después, en 1997, María Isabel mostró su versatilidad al interpretar a una indígena humilde que migra a la ciudad, enfrentando discriminación y amor prohibido con una sensibilidad única. La telenovela fue un éxito rotundo y recibió elogios por su mensaje social. La capacidad de Adela para reinventarse y pasar de personajes inocentes a mujeres maduras con actuaciones impactantes marcó su carrera, pero detrás del brillo hubo una lucha constante que la llevó a tomar decisiones sorprendentes que cambiarían su vida para siempre. Adela Noriega se convirtió en una figura emblemática de la televisión mexicana, su carrera marcada por una dedicación implacable y una pasión profunda por la actuación que la llevó a transformarse constantemente en personajes que iban desde la inocencia juvenil hasta dramas complejos donde cada papel era un desafío que asumía con un compromiso absoluto. No solo se limitaba a repetir líneas, sino que absorbía cada guión para hacerlo suyo, ganándose el respeto de directores y compañeros. Su disciplina la diferenciaba, estudiaba cada personaje hasta los más mínimos detalles, practicaba interminables diálogos y se involucraba en cada proceso creativo. Esto la llevó a trascender de las telenovelas juveniles a los grandes dramas como El Manantial o Amor Real, donde exploraba temáticas intensas con una sensibilidad única en su vida pública. Adela proyectaba una imagen de fortaleza y determinación,
A pesar de las adversidades como la muerte de su padre en su adolescencia y la dolorosa pérdida de su madre en 1995, víctima de cáncer, siempre mantenía una dignidad y profesionalismo admirables, enfrentaba rumores y la presión mediática con una calma envidiable, enfocándose siempre en su trabajo. Su belleza natural y elegancia la convirtieron en un ícono de estilo, pero era su fuerza interior la que verdaderamente inspiraba su impacto cultural. Fue inmenso su legado, trascendió generaciones, convirtiéndola en referente de perseverancia y lucha por la igualdad. Sus telenovelas marcaron la cultura popular y siguen siendo recordadas con cariño en toda Latinoamérica. Sin embargo, detrás de los reflectores existía un mundo privado lleno de misterios y luchas personales que la llevaron a proteger su intimidad con férrea convicción. Desde sus comienzos evitó exponer su vida personal en entrevistas o eventos públicos, prefiriendo que el foco estuviera en su trabajo y no en su vida privada. Esta estrategia fue su escudo contra la voraz curiosidad pública, a diferencia de otras celebridades que se entregaban a los medios. Adela respondía con sonrisas evasivas y mantenía el silencio sobre su vida fuera de cámaras. Esta discreción le permitió preservar un equilibrio saludable y evitar que la fama invadiera su espacio personal. El misterio que rodeaba su vida amorosa alimentó incontables rumores. Surgieron especulaciones sobre relaciones con figuras como Fernando Carrillo durante María Isabel o con Fernando Colunga. En Amor Real, también se habló de vínculos con políticos influyentes, incluyendo un expresidente mexicano. Pero ella nunca confirmó ni negó nada, dejando que las habladurías fluyeran sin perder su compostura. Esta reserva la hacía aún más enigmática para sus seguidores. En cuanto a su familia, Adela era un pilar fundamental. Creció en un hogar unido marcado por la pérdida temprana de su padre y luego de su madre, dejando a sus hermanos y a su hermana mayor Reina, quien más tarde se convirtió en su manager. La familia era su refugio, su fuente de apoyo incondicional. Pese a no hablar mucho en público, se sabía que valoraba profundamente a sus sobrinos y las tradiciones familiares en tiempos difíciles, como tras la muerte de su madre, encontraba fuerza en este círculo cercano. Las presiones de la fama eran constantes, la vigilancia mediática invasiva y los rumores falsos sobre enfermedades o incluso su muerte que circulaban sin fundamento, eran golpes que enfrentaba con dignidad en una época sin redes sociales donde las revistas sensacionalistas dictaban la agenda. Su reacción era alejarse, retirándose a su hogar en Ciudad de México o Miami, buscando paz y tranquilidad para proteger su estabilidad emocional. Adela desarrolló métodos simples pero efectivos. Evitaba fiestas glamurosas. Prefería la lectura, paseos tranquilos y la práctica de su fe católica que le brindaba consuelo. Además, la meditación era una herramienta para mantener su calma. Delegaba en su hermana las decisiones públicas y se enfocaba en su bienestar. Este enfoque la ayudó a conservar su dignidad en un mundo despiadado. Sin embargo, estos retos la condujeron a tomar decisiones drásticas, un retiro inesperado que desconcertó a sus seguidores y abrió un capítulo lleno de incógnitas en su vida personal. El misterio se intensificó en los 90, cuando surgieron rumores persistentes de un supuesto romance secreto con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, chismes alimentados por la prensa y la fascinación pública que la vinculaban a una relación oculta durante el mandato presidencial, mientras Adela brillaba en telenovelas como Dulce Desafío. Fuentes de espectáculos y programas difundían esta historia, aunque nunca confirmada por ella, que mantuvo su privacidad y misterio intactos. Adela Noriega se convirtió en el blanco de rumores y especulaciones que explotaban en los tabloides mexicanos. Las historias que circulaban no solo hablaban de su talento, sino que la envolvían en un escándalo sin pruebas concretas. Se decía que había tenido un hijo oculto con un expresidente. Estas historias invadían programas de chismes y portadas, alimentando la curiosidad voraz de la prensa y el público. Pero Adela nunca dejó que estos rumores la dominaran.
En una entrevista de los 90 lanzó una frase llena de ironía que se volvió icónica. Yo lo conozco como lo conocemos todos, por televisión, por periódico, por revistas. Así no quedas embarazada. Con esta declaración clara y contundente, negó cualquier vínculo íntimo y dejó en evidencia lo absurdo de las habladurías. Sin embargo, su silencio y evasivas solo incrementaban el misterio alrededor de su figura, mientras que la prensa insistía en pintarla como un enigma. La intensidad de la exposición mediática afectaba su bienestar emocional, amigos. Cercanos relataban cómo se sentía acosada por los paparazzi y la constante persecución de preguntas que la empujaban a retirarse a su hogar y refugiarse en su familia. Esta presión reflejaba también un machismo arraigado en la sociedad mexicana, donde ella era atacada y juzgada con dureza, mientras los hombres involucrados rara vez enfrentaban cuestionamientos. Adela enfrentaba todo con una dignidad silenciosa, mostrando una fortaleza en la vulnerabilidad. Y años después, en entrevistas, reconocía cómo las mujeres en el espectáculo enfrentaban un escrutinio mucho mayor que los hombres. Estos rumores y presiones marcaron un antes y un después en su vida, fortaleciendo su resiliencia, pero también aumentando su necesidad de privacidad. Más allá de su imagen perfecta, se escondía una mujer que confesaba en pocas entrevistas las grietas que el éxito y la fama habían dejado en su alma. Hablaba del estrés por mantener una apariencia impecable y de la ansiedad que le provocaban las largas jornadas y la constante vigilancia de su figura. Denunciaba el sexismo en la industria, señalando la falta de oportunidades para mujeres maduras, y cómo los roles se limitaban a la juventud y la belleza, mientras los actores varones disfrutaban de una variedad que ellas no tenían. Esta crítica era una voz valiente, en un sistema que privilegiaba la apariencia sobre el talento más allá de lo profesional. Adela admitía haber enfrentado episodios de depresión y ansiedad que se profundizaron tras la pérdida de su madre en 1995, y las exigencias laborales. Confesaba sentirse sola, detrás de los reflectores, buscando apoyo en terapia y en su círculo familiar. Además, denunciaba de forma sutil el abuso de poder en los sets, donde algunos productores presionaban para roles indeseados o hacían insinuaciones inapropiadas. Su rechazo era claro, sin señalar nombres, pero inspiraba a otras actrices a hablar. También cuestionaba los rígidos estándares de belleza impuestos por la televisión mexicana, la exigencia de ser delgada, perfecta y siempre impecable. Era un peso más que cargaba esta historia de éxito y lucha que pocos conocían. Mostraba a una mujer fuerte pero humana, que con valentía enfrentó las sombras del estrellato, manteniendo su dignidad y misterio intactos. Adela Noriega enfrentó una batalla silenciosa contra el peso insoportable de la fama que exigía perfección sin fisuras. Ella denunciaba en privado las dietas extremas y cirugías que muchas compañeras sufrían, diciendo que eso no era real. Su belleza natural la ponía en el centro de atención, pero ella abogaba por la autenticidad y repudiaba el sensacionalismo brutal que invadía su privacidad. La prensa la acosaba sin respeto, cruzando límites, inventando rumores oscuros sobre su vida personal, incluyendo historias falsas con expresidentes. Ella misma afirmaba con firmeza que la prensa no respetaba fronteras, y esas mentiras la perseguían como sombra implacable. En entrevistas, revelaba una mujer humana luchando contra un mundo despiadado, y estas confesiones solo aumentaban el misterio que rodeaba su figura, llevando a un retiro que nadie esperaba y que marcaría un giro radical en su existencia. El ritmo frenético de su carrera, especialmente en telenovelas como Amor Real, donde grabaciones de hasta 18 horas diarias la dejaban exhausta sin tiempo para sí misma. El desgaste físico y mental se manifestaba en dolores de cabeza, insomnio, fatiga constante. Su cuerpo no solo sufría el peso del trabajo, sino el estrés acumulado y la ansiedad que pocas veces confesaba a amigos cercanos. Hablaban de una mujer magra, cansada, abatida por la presión y la depresión,
Esas oscuridades emocionales eran un secreto guardado con pocas palabras y con terapias y el apoyo familiar como refugio. Además, la soledad emocional la alejaba de amistades verdaderas por miedo a confiar en alguien rodeada de rumores tóxicos como el supuesto romance con un expresidente. Ella se cerraba en su círculo familiar con su hermana Reina y su hermano Alejandro, únicos pilares que le daban fuerza, pero también la distancia que la protegía y la aislaba a la vez. Adela criticaba abiertamente una industria sexista, donde las mujeres eran juzgadas con dureza, los abusos de poder. Eran frecuentes productores que imponían papeles y estándares imposibles. La televisión exigía perfección, pero olvidaba que ella era humana, y esas exigencias chocaban con su esencia reservada y honesta. El arte se volvía un tormento con jornadas interminables, vigilancia constante y la necesidad de parecer impecable todo el tiempo, a pesar de premios y reconocimientos. El peso aumentaba cada vez más, llevando a Adela a un proceso de alejamiento gradual tras su última telenovela. Fuego en la sangre rechazó proyectos por cansancio, declinó eventos y entrevistas, prefiriendo la discreción y el silencio. En 2009 se mudó a Miami, lejos de los focos, buscando paz. Un misterio que alimentó rumores de enfermedades ocultas, depresión o rupturas financieras que nunca fueron confirmadas en 2025. Un video falso anunciaba su muerte por cáncer desmentido por su familia, pero que demostraba cómo su reclusión incentivaba especulaciones. La prioridad era su salud mental, su autocuidado, su descanso. Terapia y una vida tranquila, según fuentes cercanas, se dedicaba a rutinas simples, caminatas, lecturas para recuperar su equilibrio emocional. Ese retiro fue una cura, un alejamiento necesario para reencontrarse con ella misma, lejos de la fama, cuidando su cuerpo y su mente. Viviendo en Miami, con familiares entre momentos de calma. Cocinar y pasear con sus sobrinos, fortaleciendo lazos y alejando el aislamiento emocional. Esa etapa marcó un renacer para una estrella que decidió proteger su luz en la sombra y vivir a su manera, alejándose para siempre del brillo inclemente que casi la consume. Un refugio lejos de la vorágine mediática. Un espacio donde la fama perdía peso y lo que realmente importaba era la paz interior. En entrevistas antiguas recordaba cómo la fama era una ilusión vacía que contrastaba con los vacíos profundos que sentía en su interior, momentos simples como tomar un café con su hermana Reina, quien siempre manejó sus asuntos, o visitar Ciudad de México, eran sus anclas a la realidad, y en junio de 2025 fue vista en Polanco luciendo normal, tranquila, una imagen que la conectaba consigo misma lejos de la toxicidad de la industria. Sin embargo, esa tranquilidad se vio brutalmente interrumpida cuando un video falso generado por inteligencia artificial anunció su muerte por cáncer a los 55 años, una noticia fabricada que sacudió a sus seguidores. La voz que imitaba a Lily Stefan del programa El Gordo y la Flaca desató la tormenta. Pero pronto fuentes como Univisión e Infobae desmintieron el rumor. No había ninguna base real para semejante afirmación, aunque este bulo revivió viejas especulaciones sobre su salud. Rumores que su hermano Alejandro había negado años atrás. Las redes sociales estallaron en conmoción, tristeza y nostalgia. Miles compartían recuerdos de sus telenovelas favoritas, lamentando una pérdida que nadie quería aceptar. Y esa ola de emociones demostró el cariño eterno hacia Adela, un símbolo imborrable de la televisión mexicana. La historia también humanizó a una mujer vulnerable que siempre enfrentó presiones brutales, rumores invasivos y una vida bajo el escrutinio constante. Aquella supuesta relación con Salinas de Gortari y los problemas de salud nunca confirmados volvieron a la palestra. El episodio puso de manifiesto el acoso digital y cómo la imagen pública puede ser manipulada sin piedad, mostrando el lado más oscuro de la fama. Su privacidad siempre fue su prioridad, pero esa protección era frágil. En un mundo que no perdona la mentira, surgió un movimiento espontáneo de apoyo.
Mensajes llenos de fuerza, esperanza y amor inundaron las plataformas, páginas de fans. Organizaron tributos virtuales celebrando su legado con fotos y videos. La tristeza se convirtió en unión, en un gesto colectivo que resaltó la solidaridad hacia una estrella que supo resistir los embates de la industria. El debate sobre la presión artística y la salud mental tomó relevancia, un recordatorio de que detrás del brillo hay seres humanos luchando contra tormentas internas. Colegas como Eduardo Yáñez desmintieron que estuviera enferma, confirmando que vivía en Miami, mientras Fernando Colunga y Carla Estrada enviaron mensajes indirectos de admiración y respeto. Su silencio actual sembró más preguntas, curiosidad. A pesar de la propagación de rumores infundados, el respeto y admiración hacia Adela Noriega continúan firmes. Es esencial valorar y apoyar a los artistas con integridad, así como ser conscientes del grave impacto que la desinformación puede ocasionar. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir contenido confiable y actualizado.